Las flores se marchitaban sobre el ataúd de madera oscura, y Cecilia sentía como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre sus hombros. A sus 64 años, nunca imaginó que se sentiría tan sola. La tierra caía pesada sobre la tumba de Eduardo, su compañero durante 40 años. Cada puñado sonaba como una despedida definitiva. Cecilia apretaba el pañuelo blanco entre sus dedos temblorosos, los ojos enrojecidos, perdidos en el horizonte gris de Sevilla. «Mamá», la voz de su hijo Roberto le llegó como un susurro lejano. Cecilia se dio vuelta, esperando encontrar consuelo en aquellos ojos que un día fueron su alegría, pero había algo extraño en ellos, algo que la hizo estremecer. «Necesito hablar contigo». Caminaron en silencio hasta el coche. El viento de octubre arrastraba hojas secas y Cecilia sentía que algo más se estaba yendo con ellas. Cuando Roberto se detuvo y la miró fijamente, ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Yo ya no puedo más, mamá. No puedo quedarme». Las palabras de él resonaron como disparos en el pecho de Cecilia. Parpadeó, tratando de comprender. «¿Cómo que no puedes, hijo? Hoy enterramos a tu padre». Roberto desvió la mirada. Sus manos temblaban mientras sacaba un sobre del bolsillo interior de su abrigo negro. «Aquí está todo explicado. Yo necesito irme. Para siempre». Cecilia sostuvo el sobre, pero sus manos no podían abrirlo. El papel ardía contra su piel helada. «Roberto, por favor. No entiendo. Somos una familia. Ahora más que nunca necesitamos estar juntos». Él ya se alejaba hacia el coche. Cada paso que daba era como una puñalada en el corazón de Cecilia. «Perdóname, mamá. Tal vez algún día lo entiendas». El coche arrancó, levantando polvo. Cecilia se quedó allí, sola, sosteniendo un sobre que pesaba más que cualquier dolor que hubiera sentido antes. El cementerio estaba vacío ahora, solo ella y el silencio. En la casa donde había sido feliz durante décadas, Cecilia abrió el sobre con dedos que apenas podían sostener el papel. «Mamá, perdóname. No puedo explicarlo ahora, pero necesito desaparecer. No me busques. No es por ti ni por papá. Es por mí. Por cosas que hice o que no hice. Cuídate. Roberto». Cecilia leyó la carta 5 veces, luego 10. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué cosas? ¿Qué secretos cargaba su hijo? Durante 3 semanas vagó por la casa como un fantasma. Comía poco, dormía aún menos. Las vecinas llamaban a la puerta, pero ella no contestaba. Los recuerdos de Eduardo estaban en cada rincón, y ahora la ausencia de Roberto era un agujero negro que devoraba toda su esperanza. Fue en la 4ª semana que algo cambió. Cecilia estaba organizando las pertenencias de Eduardo cuando encontró su libreta de trabajo. Hospital San Pablo. Voluntario. Lo había olvidado. En los últimos años, Eduardo pasaba las tardes de martes y jueves en el hospital, ayudando a los niños de oncología. «Tal vez», susurró al vacío, «tal vez si voy allí, encuentre algo de él, alguna respuesta». A la mañana siguiente, Cecilia se arregló por primera vez desde el funeral. Se puso el abrigo azul marino que Eduardo siempre decía que hacía resaltar sus ojos y caminó por las calles de Sevilla hasta el Hospital San Pablo. El pasillo pediátrico olía a desinfectante y esperanza. Cecilia se sintió perdida, pero una enfermera de sonrisa amable se le acercó. «¿Puedo ayudarla, señora?» Mi esposo era voluntario aquí, Eduardo Mendoza. Él falleció hace un mes». El rostro de la enfermera se suavizó. «Ah, don Eduardo, qué hombre tan maravilloso. Siento mucho su pérdida. Soy Carmen, la supervisora. Su esposo era muy querido por los niños». Cecilia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Me gustaría, tal vez,
continuar con su labor. No sé si podré, pero... Carmen sonrió y le tocó el brazo con ternura. Claro que puede. Venga, le mostraré dónde pasaba más tiempo. Caminaron por el pasillo hasta una sala con paredes coloridas y dibujos infantiles. Era la sala de recreación de la oncología pediátrica. Cecilia sintió un nudo en el pecho. Eduardo nunca había contado detalles sobre los niños. Ahora entendía por qué. Siempre se sentaba en esa silla azul, señaló Carmen. Leía cuentos, jugaba al ajedrez, escuchaba a los pequeños. Algunos no tenían familia que pudiera visitarlos todos los días. Cecilia miró la silla azul y por un segundo casi pudo ver a Eduardo allí, sonriéndole a un niño invisible. ¿Puedo quedarme un rato? Claro, siéntase como en casa. Cecilia se sentó en la silla azul de Eduardo. La tela aún conservaba un perfume familiar, o tal vez era solo su imaginación. Cerró los ojos y por primera vez en semanas no se sintió completamente sola. Cuando los abrió, vio a un niño observándola desde la puerta. Un niño de cabello castaño y ojos grandes, vestido con un pijama hospitalario. Debía tener unos 8 años. Pero algo en su mirada parecía mucho más maduro. ¿Usted conoció al señor Eduardo?, preguntó el niño, acercándose con cautela. Cecilia sintió un nudo en la garganta. Sí, lo conocí. Él era mi esposo. El niño asintió como si comprendiera perfectamente el peso de esa palabra en pasado. Era bueno. Me enseñó a jugar ajedrez. Dijo que un día yo sería mejor que él. Cecilia sonrió por primera vez en semanas. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era diferente a las anteriores. Era una lágrima que calentaba en lugar de quemar. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y usted? Cecilia. Carlos se acercó más y, sin pedir permiso, se sentó en el suelo junto a la silla azul. Era como si supiera exactamente dónde colocarse, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. ¿Va a volver mañana, Cecilia? Ella miró a ese niño, Carlos, y sintió algo que no podía explicar. Era como si el destino le susurrara al oído: «Sí, Carlos, voy a volver». Y en ese momento, sin saber por qué, Cecilia sintió que había encontrado un propósito, algo que le daría razones para levantarse al día siguiente, algo que le daría fuerza para continuar. Carlos sonrió, y Cecilia vio en esa sonrisa una luz que hacía mucho tiempo no veía en ningún lugar. Perfecto. Mañana le enseño a jugar ajedrez como el señor Eduardo me enseñó a mí. Cecilia asintió, y por primera vez desde el funeral, creyó que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Lo que no imaginaba era que aquel niño guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un secreto que la conectaba con todo lo que había perdido y con todo lo que aún podía ganar. Cecilia se despertó al día siguiente con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: expectativa. Por primera vez en semanas, tenía un lugar a donde ir. Alguien la estaba esperando. Llegó al hospital a las 2 de la tarde como había prometido. Carlos estaba en la misma sala de recreación, pero hoy no estaba solo. 3 niños más jugaban alrededor, pero cuando Carlos la vio, su rostro se iluminó de una forma que hizo que el corazón de Cecilia se acelerara. «Cecilia, volviste». Ella se sentó en la silla azul y Carlos inmediatamente se colocó a su lado con un tablero de ajedrez. Pero había algo distinto en él hoy. Se veía más frágil, más pálido. «¿Cómo te sientes, Carlos?» «Estoy bien», respondió rápidamente, pero Cecilia notó cómo evitó mirarla a los ojos. «¿Quieres aprender a jugar ajedrez?» Durante la siguiente hora, Carlos le enseñó a Cecilia cada pieza, cada movimiento. Sus manos pequeñas y delicadas guiaban las de ella por el tablero. Había una paciencia en él que sorprendía a Cecilia, una madurez que no debía existir en un niño de 8 años.
Eres muy inteligente, Carlos. ¿Quién te enseñó a ser tan sabio? Carlos dejó de mover las piezas y la miró directamente. La vida. Cuando estás aquí mucho tiempo, aprendes cosas. El corazón de Cecilia se encogió. Quería preguntarle por su familia, por qué estaba solo, pero algo se lo impedía. Tal vez era el miedo a escuchar una respuesta que la hiciera llorar. ¿Puedo contarte un secreto, Cecilia? Claro, querido. Siempre quise tener una abuela. No sé por qué, pero cuando te veo, siento como si tú pudieras ser mi abuela. Las palabras de Carlos golpearon a Cecilia como un rayo. Sintió una ola de emoción tan intensa que tuvo que sostenerse de la mesa para no derrumbarse. Carlos, Perdón, dijo rápidamente. Sé que es raro. Olvídalo. No, no es raro. Cecilia le tomó la mano. ¿Sabes algo? Yo siempre quise tener un nieto. Y cuando te miro, también siento algo especial. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas que intentó disimular. ¿Vas a volver mañana? Todos los días, Carlos. Todos los días. Durante la semana siguiente, Cecilia estableció una rutina. Llegaba al hospital a las 2 de la tarde y se quedaba hasta las 5. Llevaba libros para leerle a Carlos, juegos, y a veces solo conversaban. Él le hablaba de los otros pacientes, de los doctores, de sus sueños. Cuando salga de aquí, quiero tener una casa con jardín, dijo Carlos una tarde de jueves. Y quiero tener una familia que me visite todos los días. A Cecilia se le encogió el pecho. Quiso decirle que tendría todo eso, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Carlos, ¿dónde está tu familia? Por primera vez, él tardó en responder. Mi mamá murió cuando yo era pequeño. Mi papá no puede hacerse cargo de mí. ¿Y tus abuelos? Carlos miró sus propias manos. No los conozco. Mi mamá decía que ellos no sabían que yo existía. Cecilia sintió como si un peso enorme se posara sobre su pecho. ¿Cómo era posible que ese niño tan maravilloso estuviera tan solo en el mundo? ¿Tienes una foto de tu mamá? Carlos asintió y sacó una foto pequeña y desgastada del bolsillo de su pijama. Era una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa dulce, sosteniendo a un bebé. Era muy hermosa, dijo Cecilia observando la foto. Había algo familiar en esa mujer, pero no lograba identificar qué. Se llamaba Ana Santos. Cecilia le devolvió la foto, pero la imagen quedó grabada en su mente. Durante los días siguientes no podía dejar de pensar en esa mujer. Había algo en esos ojos, en esa sonrisa. Fue en la segunda semana que ocurrió lo que lo cambió todo. Cecilia estaba leyéndole un libro a Carlos cuando la enfermera Carmen apareció en la puerta, con el rostro preocupado. Carlos, cariño, necesito hablar contigo. El niño se levantó y siguió a Carmen hasta el pasillo. Cecilia se quedó esperando, pero a medida que pasaban los minutos, una sensación de angustia crecía en su pecho. Cuando Carlos regresó, sus ojos estaban rojos y se veía más pequeño, más frágil. ¿Qué pasó, querido? Los médicos dijeron que necesito una operación grande. Cecilia sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cuándo? La próxima semana. Dijeron que es arriesgada, pero que tiene que hacerse. Cecilia abrazó a Carlos. Era tan pequeño, tan frágil, y ahora enfrentaría una cirugía peligrosa. Solo. Voy a estar aquí, Carlos. Antes, durante y después. No vas a estar solo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Esa noche, Cecilia no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, pensando en Carlos, en la foto de su madre, en la operación que se acercaba. Había algo que la inquietaba profundamente, pero no lograba identificar qué. Fue cuando pasó por la sala y vio la estantería de fotos familiares que todo hizo clic.
Tomó una foto antigua, Roberto con 25 años, al lado de una mujer de cabello oscuro y sonrisa dulce. Una mujer con la que había salido algunos años, pero que desapareció de su vida sin dar explicaciones. El corazón de Cecilia se detuvo. Ana. La mujer de la foto era la misma de la foto de Carlos. Ana Santos. Con manos temblorosas, Cecilia tomó la foto y corrió al dormitorio. Abrió el cajón donde guardaba las cosas de Eduardo y encontró una agenda antigua. Buscó hasta hallar lo que quería. Un número de teléfono anotado hacía años. Ana Santos. Marcó el número, pero una voz automática indicó que ya no existía. Cecilia se sentó en la cama, sosteniendo la foto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ana había desaparecido de la vida de Roberto. Ana había muerto. Ana había dejado un hijo. «Dios mío», susurró. «Carlos es mi nieto». Pero si Carlos era su nieto, ¿por qué Roberto había huido? ¿Por qué abandonó a su madre cuando ella enfermó? ¿Por qué no le contó nada sobre el niño? Cecilia lloró hasta el amanecer. Lloró por la soledad de Carlos, por el dolor de Ana, por la cobardía de Roberto, pero también lloró de alivio. Esa conexión inexplicable que sentía con Carlos finalmente tenía sentido. Era sangre de su sangre. Era el nieto que siempre había soñado tener. Al día siguiente, Cecilia llegó al hospital con una determinación que no sentía desde hacía mucho. Había pasado la noche entera pensando, planeando. Sabía lo que debía hacer. Encontró a Carlos en la sala de recreación, más pálido que de costumbre, pero sonriendo al verla. «Cecilia, ¿viniste?» «Siempre vengo, cariño, siempre vendré». Se sentó a su lado y tomó sus pequeñas manos. «Carlos, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Tu mamá alguna vez te habló sobre tu papá?» Carlos asintió despacio. Dijo que era un hombre bueno, pero que se asustó cuando ella se enfermó, que no supo cómo cuidarme. ¿Te dijo su nombre? Roberto. Roberto Mendoza. Cecilia cerró los ojos. Ahora estaba segura. Carlos era su nieto. El nieto que Roberto había abandonado por miedo, por no saber cómo enfrentar la responsabilidad. «Carlos, necesito contarte algo muy importante». Pero antes de que pudiera continuar, la enfermera Carmen apareció en la puerta. «Cecilia, ¿puedo hablar con usted un momento?» Cecilia la siguió al pasillo con el corazón acelerado. «Sobre la operación de Carlos, necesita un responsable legal que firme los papeles. Está bajo tutela del Estado, pero están tratando de localizar a algún familiar. Y si no encuentran a nadie, la cirugía podría retrasarse, y eso no es bueno para él». Cecilia sintió una fuerza que no sabía que tenía. «Quiero ser yo quien se haga responsable de él». Carmen la miró sorprendida. «Cecilia, eso es muy generoso, pero usted no es pariente suya. El proceso legal es complicado. ¿Y si le digo que tengo razones para creer que es mi nieto?» Carmen se quedó en silencio y la miró fijamente. «¿Está segura?» «Absolutamente. Entonces debemos hablar con los trabajadores sociales. Hoy mismo». Cecilia asintió. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, sentía que tenía un propósito. No iba a dejar que Carlos enfrentara esa operación solo. No iba a dejar a su nieto, porque ahora estaba segura de que lo era, sin familia. Mientras caminaba de regreso a la sala de recreación, Cecilia pensó en Roberto. ¿Dónde estaría? ¿Por qué huyó? Y lo más importante, ¿ya era hora de que supiera que ella había descubierto la verdad? Carlos la miró cuando volvió a sentarse a su lado. «Te ves diferente, Cecilia, más fuerte». Ella sonrió y besó su frente. «Es porque descubrí algo maravilloso, Carlos, algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Lo que Carlos no sabía era que, en pocos días, toda la verdad saldría a la luz.
y que Cecilia estaba dispuesta a mover montañas para protegerlo y darle la familia que siempre soñó tener. La cirugía se acercaba, pero Cecilia ya no sentía miedo. Ahora tenía una misión, y nada en el mundo la haría rendirse. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de papeles, entrevistas y reuniones. Cecilia se movía con una determinación que sorprendía hasta a ella misma. La trabajadora social, la doctora López, fue escéptica al principio, pero cuando Cecilia mostró la foto y explicó la conexión, algo cambió. «Vamos a hacer una prueba de ADN», dijo la doctora López. «Si realmente es la abuela de Carlos, podremos acelerar el proceso para que usted se convierta en su tutora temporal». Cecilia sostuvo la mano de Carlos mientras tomaban las muestras. Él no hizo muchas preguntas, simplemente confió en ella, como siempre lo hacía. Esa confianza ciega le rompía el corazón a Cecilia. ¿Cómo podía un niño ser tan valiente? «Cecilia», dijo Carlos cuando quedaron solos, «¿estás haciendo esto porque te da lástima de mí?» «No, cariño, lo hago porque...» Pausó, buscando las palabras adecuadas. «Porque eres muy especial para mí, más especial de lo que puedes imaginar». A la mañana siguiente, la doctora López llamó con los resultados. «Cecilia, necesito que se siente». La prueba lo confirmó. Usted es realmente la abuela biológica de Carlos. Aunque lo esperaba, Cecilia sintió que las piernas le temblaban. Era real. Carlos era el nieto que nunca supo que tenía. ¿Puedo decírselo? Por supuesto. Y hay algo más. Logramos acelerar el proceso. Puede firmar los documentos de la cirugía esta misma tarde. Cecilia llegó al hospital con el corazón latiendo con fuerza. Carlos estaba en la sala de recreación, jugando solo con el tablero de ajedrez. Cuando la vio, su rostro se iluminó. «Cecilia, hoy te ves diferente. Siéntate aquí conmigo, Carlos. Necesito contarte algo muy importante». Él se acercó y se sentó a su lado, con los ojos grandes fijos en ella. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías tener una abuela? Y yo te dije que quería tener un nieto». Carlos asintió. «Bueno, a veces el universo nos da regalos que no esperamos. Carlos, yo soy tu abuela de verdad». El niño parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la información. «¿Cómo? Tu papá, Roberto, él es mi hijo. Tú eres mi nieto». Carlos guardó silencio por un largo momento. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué él nunca me lo dijo? ¿Por qué se fue? Cecilia atrajo a Carlos a sus brazos y lo abrazó con fuerza. «No lo sé, cariño, pero voy a averiguarlo. Y te prometo que, pase lo que pase, nunca más estarás solo». «¿Eso significa que tú eres mi familia de verdad?» «Sí, Carlos, eres mi nieto, y yo soy tu abuela». Carlos empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Todos esos meses solo en el hospital, soñando con tener una familia, y ella había estado allí todo el tiempo. «Lo sabía», susurró. «Sabía que eras especial». En los días siguientes, Cecilia movió montañas, habló con médicos, firmó documentos y se preparó para la cirugía de Carlos. Pero había algo que necesitaba hacer antes. Necesitaba encontrar a Roberto. Usando las pocas pistas que tenía, Cecilia contrató a un investigador privado. Solo tardó 2 días en localizar a Roberto. Vivía en Barcelona, trabajaba como ingeniero y usaba un nombre ligeramente diferente. Cecilia tomó el primer tren hacia Barcelona. La empresa donde trabajaba Roberto era un edificio moderno en el centro de la ciudad. Cecilia esperó en la recepción con el corazón latiendo como un tambor. Cuando él apareció, casi no lo reconoció. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y parecía llevar el peso del mundo sobre los hombros. «¿Mamá?»,
Roberto se detuvo en medio del pasillo, como si hubiera visto un fantasma. «Roberto, tenemos que hablar». Se sentaron en una cafetería cercana. Roberto apenas podía mirarla. «¿Cómo me encontraste?» «Eso no importa. Lo que importa es que encontré a Carlos». Roberto palideció. ¿Tú sabes? Sé que es mi nieto. Sé que lo abandonaste cuando Ana enfermó. Sé que huiste en lugar de asumir la responsabilidad». Roberto escondió el rostro entre las manos. «No lo entiendes, mamá. No era capaz. Cuando Ana enfermó, cuando supimos que tenía cáncer, ella me pidió que cuidara de Carlos. Pero yo no podía. La veía morir y no sabía cómo explicarle eso a un niño de 4 años. Entonces huiste. Soy un cobarde. Lo sé. Dejé que Ana muriera sola. Dejé a Carlos sin padre. No merezco ser padre». Cecilia sintió rabia, pero también compasión. Su hijo había cargado con esa culpa durante años. «Roberto, Carlos tiene leucemia. Va a someterse a una cirugía arriesgada. Puede morir». Roberto alzó la cabeza bruscamente. «¿Qué? Ha estado solo durante años, solo en un hospital, luchando por su vida, mientras tú te escondías aquí, sintiendo lástima de ti mismo. ¿Cómo está? ¿Está bien? Es el niño más valiente que he conocido. Es inteligente, cariñoso y tiene un corazón más grande que el mundo. Es exactamente el tipo de niño del que deberías sentirte orgulloso de llamar hijo». Roberto empezó a llorar. «Arruiné todo. No puedo. Debe odiarme. Ni siquiera sabe que existes. Ana nunca le dio detalles sobre ti. Solo le dijo que eras un hombre bueno que tuvo miedo. Ella dijo eso. Sí, a pesar de todo lo que hiciste, aún intentó proteger tu imagen ante su hijo». Roberto lloró más intensamente. «No merezco el perdón. No se trata de lo que mereces, Roberto. Se trata de lo que Carlos merece. Él merece tener un padre. Merece saber que tiene una familia. Y si no quiere conocerme, entonces tendrás que aceptarlo, pero al menos lo habrás intentado». Roberto miró a Cecilia con los ojos rojos y llenos de arrepentimiento. «¿Lo has cuidado tú todo este tiempo?» «Lo conocí hace solo unas semanas. Pero desde entonces se ha convertido en lo más importante de mi vida. Me convertí en su tutora legal». «¿Hiciste lo que yo debería haber hecho?» «Sí, lo hice. Pero no es demasiado tarde, Roberto. Aún hay tiempo». Roberto guardó silencio por un largo momento. «La cirugía, ¿cuándo es?» «Mañana». ¿Puedo verlo?» «Tienes que estar preparado. Es un niño enfermo, es frágil y no sabe quién eres. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo le pido perdón a un niño de 8 años? Empiezas diciendo la verdad. Le dices que cometiste un error. Le dices que estás arrepentido y le prometes que nunca más lo abandonarás». Roberto asintió, con lágrimas aún cayendo por su rostro. «Quiero intentarlo, mamá. Quiero ser el padre que él merece». «Entonces vamos a casa. Vamos a Sevilla. Vamos con tu hijo». En el tren de regreso, Roberto lo contó todo. Cómo conoció a Ana en la universidad, cómo se enamoraron, cómo ella quedó embarazada y él se sintió feliz con la noticia. Pero cuando Ana fue diagnosticada con cáncer, cuando los médicos dijeron que podía no sobrevivir, Roberto entró en pánico. No sabía cómo ser padre de un niño que podía quedarse huérfano. No sabía cómo explicarle la muerte a un niño. Así que huí. Y dejaste que Ana enfrentara todo sola. Sí, la peor decisión de mi vida. ¿Por qué no volviste después de que ella murió? Porque era un cobarde, porque pensaba que Carlos estaría mejor sin mí, porque no sabía cómo mirarlo sin ver todo lo que había hecho mal. Cecilia le tomó la mano a su hijo. «Roberto, vas a tener que vivir con esas decisiones por el resto de tu vida, pero puedes empezar a tomar decisiones distintas desde ahora.
Cuando llegaron al hospital ya era de noche. Carlos dormía, pero Cecilia y Roberto fueron a su habitación. A través del vidrio, Roberto vio a su hijo por primera vez en años. Carlos se veía tan pequeño en la cama del hospital, conectado a equipos médicos, pero incluso dormido, había una serenidad en su rostro que Roberto no esperaba. «Es hermoso», susurró Roberto. «Se parece a Ana». «Tiene tus ojos», dijo Cecilia. «Y tu terquedad». Roberto sonrió por primera vez. «Mañana, después de la cirugía, si está bien, ¿me lo presentarás?» «Sí. Pero Roberto, si haces esto, no puedes volver a huir. Él ya ha sufrido suficiente abandono. No voy a huir, lo prometo». Cecilia miró a su hijo y vio algo que no veía desde hacía mucho tiempo: esperanza. «Entonces vamos a casa. Mañana será un día muy importante para todos nosotros». Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Cecilia pensó en lo sorprendente que puede ser la vida. Hacía unas semanas lo había perdido todo. Ahora tenía un nieto a quien proteger y un hijo a quien perdonar. La cirugía de Carlos sería solo el comienzo. El verdadero trabajo, reconstruir una familia, comenzaría después. Pero por primera vez desde la muerte de Eduardo, Cecilia creía que todo saldría bien. Tenía que salir bien. Carlos merecía tener una familia, y ella haría todo lo posible para asegurarse de que así fuera. La mañana de la cirugía llegó con un cielo gris sobre Sevilla. Cecilia había dormido poco, pero estaba en el hospital a las 6 de la mañana. Carlos aún dormía cuando ella entró en la habitación. Roberto esperaba en el pasillo, nervioso, sosteniendo un pequeño regalo envuelto en papel. «Es un libro», explicó a Cecilia. «El mismo que Ana solía leerle cuando era bebé. Logré conseguir una copia». Cecilia vio la vulnerabilidad en los ojos de su hijo y sintió el pecho oprimido. Él estaba genuinamente arrepentido, realmente dispuesto a hacer lo correcto. «¿Estás preparado para esto, Roberto?» «No sé si alguien puede estar preparado para conocer al hijo al que abandonó, pero necesito intentarlo». Carlos despertó alrededor de las 7. Al ver a Cecilia, sonrió, pero pronto notó que ella lucía preocupada. «Hoy es el día, ¿verdad?» «Sí, cariño. Pero eres fuerte. Lo vas a lograr. ¿Vas a estar aquí cuando despierte?» «Yo estaré aquí, y también otra persona muy especial». Carlos inclinó la cabeza, curioso. «¿Quién?» Cecilia respiró hondo. Era la hora. «Carlos, ¿recuerdas cuando te dije que soy tu abuela? ¿Que tu papá es mi hijo?» «Sí». «Bueno, él está aquí. Ha venido a verte». El rostro de Carlos cambió. Miedo, esperanza, confusión, todo mezclado. «¿Mi papá? ¿Él quiere verme?» «Sí, querido. Quiere conocerte». Carlos guardó silencio unos segundos. «¿Se irá de nuevo?» La pregunta partió el corazón de Cecilia. «No, Carlos. Prometió que se va a quedar. ¿Puedo conocerlo?» «Claro». Cecilia salió de la habitación y llamó a Roberto con la mirada. Él entró con paso tembloroso. Por primera vez, padre e hijo se miraron tras años de separación. Carlos estaba en la cama, pequeño entre los equipos médicos, pero con ojos llenos de curiosidad. «Hola, Carlos», dijo Roberto con la voz quebrada. Soy tu papá». «Lo sé», respondió el niño con calma. «Te pareces a las fotos que mi mamá me mostraba». Roberto se sentó al lado de la cama con cuidado. «Carlos, necesito pedirte perdón. Cometí un error muy grande cuando eras pequeño. Tenía miedo y me fui cuando debí haberme quedado a cuidarte». Carlos lo observó con la madurez que lo caracterizaba. «¿Tenías miedo de mí?» «No, hijo, tenía miedo de no ser un buen padre. Tenía miedo de no saber cómo cuidar de ti cuando tu mamá enfermó. Pero te fuiste y me dejaste solo». «Sí,
y fue lo peor que hice en mi vida. Carlos guardó silencio otro momento. Mi mamá decía que eras un hombre bueno que se asustó, que a veces los adultos hacen cosas malas cuando tienen miedo. Roberto comenzó a llorar. Tu mamá era mucho mejor de lo que yo merecía, y tú también lo eres. ¿Te vas a quedar ahora? Si tú quieres que me quede, sí, para siempre. Carlos extendió su manita y tocó el rostro de su padre. Siempre quise tener un papá. Aunque antes te fuiste, aún te quiero. Roberto apretó su mano y besó la palma. Te amo, Carlos. Siempre te amé, incluso cuando estaba lejos. Yo también te amo, papá. La palabra papá resonó en la habitación como una bendición. Cecilia, desde la puerta, no pudo contener las lágrimas. Roberto sacó el regalo de su bolsillo. Traje algo para ti, para darte suerte en la cirugía. Carlos desenvolvió con cuidado y sus ojos se iluminaron. El Principito, mi mamá me lo leía. Lo sé, me contó que era tu favorito. ¿Puedes leerme un poco ahora? Roberto asintió y abrió el libro. Su voz temblaba al principio, pero al leer se calmó, con más fuerza. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Esa es mi parte favorita, dijo Carlos. Por eso supe que Cecilia era especial. Mi corazón lo vio antes que mis ojos. Cecilia se acercó y tomó la mano de Carlos. Y por eso sé que todo irá bien en la cirugía. Mi corazón me dice que eres fuerte. A las 9 de la mañana vinieron a buscar a Carlos para la operación. El niño besó a Cecilia y a Roberto. ¿Estarán aquí cuando me despierte? Aquí estaremos, prometió Roberto. Juntos. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Cecilia. Ambos esperaron en la sala de espera en silencio. Roberto hablaba de Ana, de su fortaleza, de cómo Carlos había heredado ese coraje. Ella me perdonó antes de morir, confesó Roberto. La llamé en el hospital y me dijo que sabía que volvería cuando estuviera listo. Ana siempre fue sabia, respondió Cecilia. Sabía que necesitabas tiempo. Desperdicié tanto tiempo. Pero ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Entonces apareció el doctor Herrera. La cirugía fue un éxito, anunció con una sonrisa. Carlos es un niño muy fuerte. Va a estar bien. Cecilia y Roberto se fundieron en un abrazo de alivio. ¿Puedo verlo?, preguntó Roberto. Está en recuperación. En unas horas podrán verlo. 3 horas después, Carlos despertó un poco groggy, pero sonrió al ver a Cecilia y a Roberto entrar. Hola, abuela. Hola, papá. Roberto se acercó y besó la frente de su hijo. ¿Cómo te sientes? Mejor. El doctor dijo que salió bien. Sí, fue un éxito. Fuiste muy valiente. Carlos tomó las manos de padre y abuela. ¿Ahora somos una familia de verdad? Sí, cariño, respondió Cecilia. Ahora somos una familia de verdad. Durante las semanas de recuperación, Roberto y Cecilia construyeron un hogar para Carlos. Roberto se mudó a Sevilla, cerca de Cecilia, y encontraron un apartamento grande para los 3. Quiero que Carlos tenga estabilidad, dijo Roberto. Quiero que sepa que tiene una familia que nunca lo abandonará. Al cumplir 6 semanas, Carlos recibió el alta y se mudó a casa de Cecilia. Roberto pasó al cuarto de huéspedes y el antiguo despacho fue convertido en su propio cuarto. ¿Este es mi cuarto?, preguntó Carlos emocionado. Sí, es tu cuarto, confirmó Roberto. En tu casa, con tu familia. Carlos saltó a la cama y se rió. Tengo cuarto, tengo casa, tengo familia. Esa noche, tras acostar a Carlos, Cecilia y Roberto conversaron en la sala. Gracias, mamá, dijo Roberto, por encontrar a Carlos, por darme una segunda oportunidad, por ser la madre que él necesitaba cuando yo no pude ser el padre. Somos familia, Roberto. Las familias se perdonan, las familias se apoyan. Nunca más lo abandonaré. Lo sé,
Ya se nota en tus ojos. Has cambiado. Me cambiaron ustedes. 6 meses después, Roberto se había convertido en el padre que Carlos soñó tener. Jugaban al ajedrez, lo llevaba al colegio y cada noche le leía El Principito. Cecilia, observando alegres risas, sentía su corazón pleno. Lo que fue un hogar vacío tras la muerte de Eduardo, ahora rebosaba de vida, amor y armonía. Una tarde de domingo, con Carlos jugando en el jardín, Roberto se acercó a Cecilia. «Mamá, quiero adoptar oficialmente a Carlos, que tenga mi apellido, que sepa que para siempre será mi hijo». Él ya lo sabe, Roberto, pero creo que es una idea preciosa. Al contarle a Carlos sobre la adopción, él exclamó de alegría. ¿Eso significa que seré Carlos Mendoza? Sí, si tú quieres. Quiero tener el mismo apellido que ustedes. El día de la adopción oficial, 6 meses después, Carlos vestía un pequeño traje para la ocasión. Ante el juez, respondió, «Sí, quiero. Él es mi papá». Roberto y Cecilia lloraron de felicidad. El juez también se emocionó. Está decidido. Carlos Santos es ahora oficialmente Carlos Mendoza. De regreso a casa, celebraron en familia. Carlos sopló las velas de un pastel que decía, «Bienvenido a la familia, Carlos Mendoza». «Pide un deseo», dijo Cecilia. Carlos cerró los ojos y sopló. «Deseé que nuestra familia estuviera unida para siempre». «Ese deseo ya se cumplió», dijo Roberto abrazándolo. «Ya estamos juntos para siempre». Esa noche, en la terraza, Cecilia miró las estrellas, pensando en Eduardo, en Ana y en el milagro que vivían. Roberto se sentó a su lado. «¿En qué piensas?» «En lo sorprendente que es la vida. Hace un año pensaba que lo había perdido todo. Hoy tengo más de lo que jamás imaginé. Carlos me dijo hoy que tú eres la mejor abuela del mundo, y tú eres el mejor papá. Aún estoy aprendiendo. Todos lo estamos, pero juntos». En silencio, escucharon los sonidos de la noche. «Mamá, ¿crees en milagros?» «Sí, creo. Carlos es nuestro milagro». «No, mamá, tú eres el milagro. Tú salvaste a nuestra familia». Cecilia sonrió, tomando la mano del hijo. «Nos salvamos unos a otros. Eso es lo que hacen las familias». En el cuarto de al lado, Carlos dormía plácidamente, abrazando el Principito. En sus sueños volaba entre estrellas, pero siempre regresaba al hogar, donde su abuela Cecilia y su papá Roberto lo esperaban. Porque a veces, cuando menos lo esperas, el amor encuentra el camino para regresar. A veces, las familias se pierden para volverse a encontrar, más fuertes que antes. Y a veces, un niño pequeño con un gran corazón es justo lo que una familia necesita para sanar. Carlos encontró a su familia. Roberto encontró a su hijo. Y Cecilia encontró el propósito que no sabía que buscaba. Juntos eran completos. Juntos eran hogar. Porque al final, lo que importa no son los errores que cometemos, sino el amor que elegimos dar. Y cuando una familia se une por amor, no hay fuerza en el mundo que pueda separarla. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja un like y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor familiar. Suscríbete para más historias que calientan el alma y nos recuerdan que los milagros suceden cada día, a veces en los lugares más inesperados. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor puede sanar cualquier herida? ¿Que hasta los errores más grandes pueden ser perdonados cuando hay amor verdadero? Gracias por acompañar el viaje de Cecilia, Roberto y Carlos. Que esta historia te inspire a nunca renunciar a tu familia y a siempre creer en la fuerza de la reconciliación.